Buenas. A continuación haremos una síntesis del tema 2 de Derecho Procesal 1 del grado de Relaciones Laborales. En este sentido, la lección segunda aborda los temas referentes a la jurisdicción y competencia en el ámbito social. La jurisdicción posee una dimensión más constitucional que procesal en cuanto a que se refiere al poder del Estado, como administración de justicia, satisfaciendo el derecho constitucional de la tutela judicial efectiva, mientras que la competencia posee una dimensión propiamente procesal, referida al ámbito de actuación propia de los distintos órganos que ejercen esta función. Tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como la Ley de Jurisdicción Social delimitan el ámbito de dicho orden jurisdiccional de una manera positiva, genérica, incluyendo los conflictos planteados de la rama social del derecho, determinando así el contenido y los límites del orden social de esta jurisdicción. Pero además, el artículo 2 de la Ley de Jurisdicción Laboral enumera las distintas materias contencioso-laborales, enumeración no cerrada en cuanto que atribuye a los órganos jurisdiccionales el conocimiento de cualquiera de las otras cuestiones que sean atribuidas por normas con rango de ley. Así, dentro de dicha ley se regulan o se incluyen los conflictos laborales individuales derivados de relaciones laborales, la impugnación de actos administrativos de contenido laboral que comprenden los actos administrativos sancionadores, los relativos a la regulación del empleo, reclamaciones del Fondo de Garantía Salarial y la exigencia de responsabilidades a las administraciones públicas, los conflictos de riesgo de laborales y su prevención, conflictos en materia sindical, tutela de la libertad sindical y el derecho de huelga, además de otros derechos fundamentales, conflictos de naturaleza colectiva, conflictos sobre seguridad social y materias conexas, conflictos en materia de intermediación laboral, a su vez otros entre sociedades laborales, cooperativas y sus socios, otros en el régimen profesional de trabajadores autónomos, económicamente dependientes, o cuestiones previas y prejudiciales. Existen, por el contrario, materias excluidas expresamente del conocimiento de la jurisdicción social. En concreto, la impugnación directa de las disposiciones generales y decretos legislativos, los litigios en materia de coordinación de actividades preventivas, la tutela de la libertad sindical de los funcionarios, resoluciones gubernativas sobre las huelgas, pactos entre administraciones y su personal, impugnación de actos administrativos en materia de seguridad social, también reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de entes públicos o también cuestiones laborales atribuidas a los jueces de lo mercantil. Seguidamente se aborda el tema de las competencias. En concreto, se trata de conocer las materias que se atribuyen a cada órgano de esta jurisdicción, juzgados y salas de lo social de los tribunales superiores de justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en Sala Cuarta, atendiendo al objeto y territorio, lo que determina la competencia objetiva y territorial que hay que añadir a la funcional de cada uno de tales órganos jurisdiccionales. También se hace referencia en el tema de la falta de jurisdicción o competencia, que puede apreciarse de oficio o a instancia del demandado. Igualmente, se trata de los conflictos de jurisdicción, positivos o negativos, que pueden suscitarse entre un órgano de esta jurisdicción y un órgano de la Administración, arbitrándose para dirimirlos un tribunal denominado de conflictos de jurisdicción, integrado por magistrados en la Sala Tercera del Tribunal Supremo y consejeros permanentes del Consejo de Estado. En caso de contienda de los órganos de jurisdicción social con los de la militar, también se resuelven por un tribunal mixto compuesto por magistrados de la Sala de Conflicto y de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo. Los conflictos de competencia se plantean entre órganos del orden social y de otros órdenes jurisdiccionales y se resuelven por un tribunal llamado de conflictos de competencia, compuestos por magistrados del Tribunal Supremo, de las salas de conflicto en su caso y, finalmente, las denominadas cuestiones de competencia, que son las que se plantean entre los órganos del mismo orden jurisdiccional, siendo resueltas por el órgano inmediato superior común, conforme a las normas establecidas procesales,
Se determina así haciendo referencia a la declinatoria, que renuncia a la falta de competencia, planteándose ante el órgano jurisdiccional que conoce el asunto, así como considera incompetente en su caso, mientras que la inhibitoria es dirigida al órgano judicial, considerado competente para que éste requiera al órgano que estuviera conociendo el pleito y para que se inhiba en él. Es muy cuestionado si la inhibitoria ha de ser derogada en el orden jurisdiccional social, cuando lo fue la orden de enjuiciamiento, la ley de enjuiciamiento civil. Se determina en este tema abordado la abstención y recusación de jueces y magistrados, así como los demás funcionarios judiciales. Se persigue con estas figuras garantizar la independencia del juzgador proclamada por la Constitución y la reiterada Ley Orgánica del Poder Judicial, vedando que conozcan aquellos asuntos en los que su posición o relaciones sean susceptibles de provocar un juicio parcial. Por otro lado, la abstención supone la separación voluntaria del propio juez respecto al conocimiento del asunto. Si considera que existe alguna causa legalmente establecida, la recusación consiste en la petición de alguna de las partes o incluso del Ministerio Fiscal, en su caso, para que el juzgador se separe del conocimiento del asunto. Son causas legales de abstención y recusación la exigencia de relaciones familiares como el parentesco por consanguinidad o afinidad con las partes, abogado, procurador, etc. También la existencia de amistad íntima entre el juez y las partes o sus defensores y representantes, o bien la existencia de relación de defensa judicial o tutela entre el juez y alguna de las partes. También lo es la intervención del juez como defensor o representante de las partes en otro proceso anterior o haber emitido dictamen en el mismo pleito como letrado o intervenido como fiscal, perito o testigo. También cuando las partes se hayan subordinado ante el juez, subordinado del juez. Esto es la enemistad manifiesta o pleito pendiente con las partes. También puede ser tener interés directo o indirecto en el pleito o haber resuelto este en un grado inferior. Por lo demás, esta es la síntesis del tema 2. Posteriormente continuaremos con otros más adelante. Gracias.